Me llamo Samantha. En el 2016 me gradué de la escuela y me fui a estudiar a otra ciudad, a Boston. Soy la única hija en mi familia y siempre fui el centro de atención. Mis padres me dejaron ir con dificultad debido a la preocupación. Hubo muchas conversaciones, pero al final me fui de mi ciudad natal. En Boston no tenía amigos, pero no fue difícil encontrarlos, ya que soy muy sociable. En la primera semana de clases hice amistad con una compañera y me fui a vivir con ella, ya que también vivía sola. Tanto ella como yo nos sentimos más tranquilas así, ya que vivir juntas era menos aterrador. Ella también acababa de llegar a Boston y con el tiempo nos acostumbramos a la ciudad. Una noche después de clases, decidí que sería bueno relajarme y pasar tiempo a solas. Me dirigí al centro de la ciudad y me detuve en un bonito restaurante. Disfrutando de la vista de la animada calle y de una deliciosa pasta, pensaba en la decisión correcta que había tomado al irme de mi ciudad natal. Esa noche se acercó a mí un chico bastante agradable. Estaba muy bien arreglado, vestía con estilo, llevaba un perfume agradable y emanaba caballerosidad y seguridad. Hablamos bastante bien y me ofreció llevarme a casa. Acepté, decisión que luego me costaría nervios y casi la vida. Pasamos una semana juntos, saliendo con frecuencia, y le conté a mi madre sobre él. Después de escuchar todo lo que le dije, me dijo que tenía un mal presentimiento y que debía tener cuidado. No tomé en serio sus palabras, pensándolas como otra paranoia sobre mi seguridad, pero pronto me di cuenta de que estaba viendo todo con gafas de color de rosa. Una semana más tarde de conocernos, empecé a sentirme ansiosa cuando estaba con él. Parecía que me estaba presionando psicológicamente y un día me agarró bruscamente del hombro y elevó la voz. Ese día le dije que debíamos terminar nuestra amistad, lo que desencadenó consecuencias aterradoras. En la puerta de entrada teníamos una cámara de vigilancia y comenzamos a recibir notificaciones en nuestros teléfonos. Venía a altas horas de la noche y miraba directamente a la cámara, diciendo: «Samantha, no te dejaré en paz». Sus ojos estaban desquiciados, y esto ocurría casi todas las noches. Mi compañera de piso y yo estábamos muy asustadas y teníamos miedo de irnos a dormir, pensando en lo que podría hacer. Con el tiempo, me di cuenta de que me estaba vigilando, estuviera donde estuviera, en la universidad, en la calle, en la tienda o en casa. Pasaba todo el día pensando en lo que me esperaba. No dormía, perdí el apetito, y lo peor, empecé a saltar nerviosamente ante cualquier ruido. Por su parte, él venía cada noche, miraba a la cámara y decía lo mismo. «Te arrepentirás, Samantha». Su presencia en las grabaciones terminaba con una risa enloquecida. Una noche empezó a golpear la puerta y a forcejear con la manija. No eran simplemente golpes, sino golpes fuertes y rápidos en la puerta de madera, y la manija de la puerta se movía a la velocidad de la luz. Pasábamos las noches llorando por el agotamiento y la desesperación. Después de contarle a la policía lo que estaba sucediendo, prometieron actuar, pero no tomaron ninguna medida. Una mañana me encontraba sola en casa, ya que mi compañera tenía clases. Tenía un hambre feroz, pero no había nada en el refrigerador para el desayuno. Tenía dos opciones: morir de hambre o vencer el miedo y ir a la tienda. Decidí que no podía tener miedo para siempre y me dirigí al supermercado más cercano, a 10 minutos en coche de casa. Tenía una sensación desagradable, como si mi cuerpo me dijera que no debería hacerlo, pero lo atribuí a la paranoia y al miedo acumulados durante esos días. Llegué al supermercado tranquilamente, escuchando el viejo álbum de Lady Gaga. El clima afuera era maravilloso y parecía que mi perseguidor había renunciado a sus ideas anormales. Compré lo necesario y me dirigí a casa. Cuando salí de nuestro coche, miré a mi alrededor para ver si había alguien sospechoso en el horizonte, pero no había nadie cerca. Con tranquilidad me acerqué a la puerta y entré en casa. Lo que sucedió a continuación fue inolvidable. Después de cerrar la puerta de entrada, en cuestión de segundos, alguien comenzó a golpear la manija furiosamente y a golpear la puerta. Supe de inmediato que era él. No quería creer que esto me estuviera pasando de nuevo. El shock me invadió por completo. Mi corazón latía insoportablemente. Mi cabeza daba vueltas. Pero entonces recordé que la ventana de la cocina estaba abierta de par en par.
Corrí al instante hacia la ventana y cuando lo hice, él ya había terminado con la puerta. Todo sucedió en segundos. Al llegar a la cocina, lo vi tratando de entrar por la ventana. El miedo en mi mente me hablaba de los peores escenarios, pero me negué a creer que esta historia terminaría de manera trágica. Afortunadamente, cerca de mí había una sartén, y sin pensarlo 2 veces, le golpeé la cabeza varias veces, pero no se detenía. Me di cuenta de que no podría vencerlo físicamente, así que decidí actuar de otra manera. Él no conocía la casa tan bien como yo, así que me escondí en un rincón secreto. En ese momento, él ya había entrado en la casa y me persiguió, pero tenía la ventaja. En mi armario encontré una puerta secreta que nadie vería si no la conocía. Al esconderme escuché su aliento salvaje. «Sal, Samantha, no te haré daño», repetía sin parar, a veces gritando. De repente escuché un fuerte estruendo, similar al sonido de una puerta derribada. Era la policía. Llorando y en un estado de histeria, suspiré de alivio al entender que todo había terminado. Lo llevaron a la comisaría y más tarde supe que estaba en un lugar especializado con un diagnóstico de psicopatía. Me llevó mucho tiempo y terapia recuperarme de todo lo sucedido. Hasta el día de hoy, todavía me da miedo conocer gente nueva y estar sola en casa. Fue mi compañera de piso quien llamó a la policía al ver lo que sucedía a través de la aplicación de la cámara de la puerta. Viviendo en las afueras de Atlanta, siempre consideré nuestra zona como tranquila y segura. Los niños solían correr libremente y por todas partes había flores. Mi esposa y yo nos mudamos aquí para criar a nuestros hijos en un entorno tranquilo. En ese momento, las cámaras de seguridad nos parecían un lujo innecesario. Pero después de un par de años, cuando empezaron una serie de robos y allanamientos en el vecindario, decidí instalar un par de cámaras alrededor de nuestra casa. Mi esposa y yo pensamos que nunca las necesitaríamos, pero una noche sembraron un miedo permanente en mí. Alrededor de la medianoche, me despertó el suave sonido de una notificación en mi teléfono. Acostumbrado a las notificaciones constantes de la cámara, al principio no le di importancia, pero algo en esta ocasión me hizo mirar, y mi intuición no me falló. Cogí el teléfono. Miré la pantalla y vi la silueta de una persona parada en nuestro patio trasero. Me tensé al instante. Decidí encender las luces del patio trasero, esperando ahuyentar al invitado no deseado, pero al hacerlo, él siguió de pie mirando fijamente la cámara sin pestañear. Como hombre, sentí la obligación de proteger a mi familia, así que decidí bajar y averiguar qué estaba pasando, pero cuando llegué, el patio estaba vacío. Quizás era simplemente un transeúnte perdido que había decidido pensar para tranquilizarme. Pero las noches siguientes demostraron que estaba equivocado. Al día siguiente todo estaba tranquilo, pero esa misma noche volví a recibir una notificación de la cámara. Esta vez, la persona estaba sentada en una silla en nuestro porche, mirando fijamente nuevamente a la cámara. Esta noche estaba preparado para algo más serio. Bajé y salí a la calle. Vi cómo ese hombre se alejaba lentamente por el camino, sin mirar ni responder a mis palabras. Empezaba a dar miedo. Sentía que claramente no era algo bueno, y mi paranoia solo crecía. Cuando iba a entrar en la casa, vi una cinta en la silla donde él había estado sentado. Sin dudarlo, la cogí. Ver la cinta fue difícil, ya que mi esposa no sabía de nuestro invitado secreto y no quería asustarla. Después de unos días de calma, finalmente tuve la oportunidad de verla estando solo en casa. En el video estaba el mismo hombre, en alguna habitación parecida a un sótano. No sabes quién soy, pero yo sé todo sobre ti, y aún más. Tienes 2 días, de lo contrario, todo será mucho peor, dijo. Me inundó un frío sudor. Empecé a pensar en mi esposa e hija, que habían salido de compras. La paranoia me atormentaba, era realmente aterrador. Durante todo el día, estaba absorto en mis pensamientos, reflexionando sobre lo que sus palabras podrían significar. Una noche, cuando el desconocido apareció de nuevo en la pantalla, decidí actuar de manera diferente. Salí de casa sigilosamente y fui al patio trasero, tratando de no hacer ruido. Cuando me acerqué lo vi. Era un hombre de mediana edad, con el rostro pálido y ojos fríos que parecían completamente enloquecidos.
Permanecía inmóvil, mirándome fijamente como si supiera que vendría. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que saldría de mi pecho. En lugar de huir, di un paso adelante y pregunté en voz alta: ¿qué necesitas? Sin decir una palabra, él se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. La siguiente noche recibí una carta. Se envió a mi correo electrónico, pero el remitente estaba oculto. Pronto, mi preocupación alcanzó su punto máximo. Me di cuenta de que esta persona no estaba jugando conmigo. Tenía un plan. Me dirigí a la policía y prometieron aumentar la vigilancia en nuestra área y me aconsejaron abandonar temporalmente la casa. Sin embargo, decidí quedarme. Quería atrapar a esta persona y entender qué quería. La siguiente noche era el ultimátum que me dio en el video. Cuando recibí otra notificación de la cámara, estaba listo. Cargado con una linterna y un bate de béisbol, salí afuera. El desconocido estaba parado frente a la puerta de entrada. Esta vez no le pregunté qué quería. Me dirigí directamente hacia él, iluminándolo con la linterna. «¿Quién eres?», grité, levantando el bate. Pero él no se movió. Sus ojos brillaban a la luz de la linterna, y vi una extraña sonrisa en su rostro. «No entiende», dijo, su voz fría y vacía. «Te he estado observando durante mucho tiempo. Debes conocer la verdad». «¿Qué verdad? ¿De qué estás hablando?», pregunté bajando el bate. El hombre dio un paso adelante y retrocedí. «La verdad sobre ti», dijo, y su sonrisa se ensanchó aún más. Sus palabras me parecían absurdas, pero seguían asustándome. Mis manos temblaban y no sabía qué hacer. «Vete, o llamaré a la policía. No puedes huir de tu destino. Volveré», fue lo último que dijo antes de darse la vuelta y alejarse lentamente, dejándome plantado en la oscuridad con un profundo terror. No podía qué quería decir, pero sabía una cosa: era peligroso. Decidí que al día siguiente nos iríamos con mi familia. Nos mudamos a otro estado, con la esperanza de dejar esa pesadilla atrás. Pasaron varios meses y la vida empezó a volver a la normalidad. Instalamos nuevas cámaras en la nueva casa y empezamos a sentirnos seguros nuevamente. Pero una noche, mientras revisaba las cámaras antes de acostarme, lo vi. El hombre estaba parado frente a nuestra nueva casa, mirando directamente a la cámara. En su rostro se veía la misma sonrisa enloquecida, y comprendí que no se detendría. El fin de mis días fue esa noche cuando me di cuenta por primera vez de que a veces, incluso cuando crees que todo ha terminado, el horror apenas está comenzando. Me llamo Justin. Soy un chico común y modesto. No soy especialmente sociable y definitivamente no podría interferir en la vida de nadie. Durante muchos años viví en un tranquilo y apacible barrio de un pequeño pueblo en Tennessee. La gente aquí era amigable y la vida transcurría de manera tranquila y serena. Pero todo cambió una noche cuando recibí una notificación en mi teléfono de mi cámara de vigilancia. Instalé estas cámaras hace varios años para proteger la casa de intrusiones y robos accidentales. Estaban conectadas a mi teléfono inteligente y cada vez que algo se movía dentro de su campo de visión, recibía una alerta. Por lo general, eran trivialidades: el gato del vecino, una rama de árbol balanceándose con el viento, o a veces simplemente un insecto que pasaba frente a la lente. Pero lo que vi esa noche hizo que mi corazón se detuviera. En la pantalla del teléfono se mostraba el oscuro contorno de una persona, de pie en el borde de la zona iluminada del patio. Su rostro estaba oculto en la sombra y permanecía tan inmóvil que al principio pensé que era una estatua. Pero luego la figura giró lentamente la cabeza y miró directamente a la cámara. Solo se podían ver sus ojos brillantes. Esta visión me hizo sentir incómodo, como si ese extraño me estuviera viendo a través de la lente, sabiendo que lo observaba. Intenté distinguir su rostro, pero la oscuridad ocultaba todos los rasgos. Entonces encendí las luces exteriores, esperando ahuyentar al desconocido. La luz iluminó el patio, pero la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Corrí por todas las cámaras, revisando las grabaciones, pero no lo vi en ningún otro lugar. Este extraño encuentro no salía de mi mente. Revisaba constantemente las cámaras
incluso durante el día, pero ya no veía nada sospechoso. Después de unos días, empecé a calmarme pensando que todo fue simplemente una casualidad. Sin embargo, el sentimiento de inquietud no me abandonaba. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, recibí otra notificación de la cámara. Esta vez, el desconocido estaba más cerca de la casa, casi en el porche. Encendí las luces nuevamente, pero desapareció. No pude conciliar el sueño por mucho tiempo, y a la mañana siguiente revisé todo el patio, pero no encontré rastros de la presencia de un extraño. A partir de ese momento, las notificaciones de las cámaras empezaron a llegar con más frecuencia. El desconocido aparecía en varios lugares alrededor de mi casa, en el patio, en el porche, cada vez más cerca, pero siempre desaparecía cuando encendía las luces o salía afuera. Comencé a sospechar que me estaba vigilando y evitaba intencionalmente el encuentro. Acudí a la policía, pero no encontraron nada sospechoso. Todo lo que hicieron fue aconsejarme reforzar las medidas de seguridad y tratar de no entrar en pánico. Sin embargo, sentía que estos no eran incidentes aleatorios. Algo o alguien claramente me estaba persiguiendo. Conforme pasaban los días, mi ansiedad crecía. Comencé a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Autos desconocidos que se detenían largamente frente a mi porche, extrañas llamadas telefónicas sin respuesta, conversaciones cerca de la ventana en medio de la noche. Todo esto se sumaba a un cuadro de acoso. Una noche, mientras estaba en la sala viendo televisión, escuché un ligero susurro fuera de la ventana. Me levanté lentamente y me acerqué sigilosamente a la ventana, pero no estaba preparado para lo que vi. Él estaba justo en la ventana, golpeando su frente contra el vidrio. Era un hombre de mediana edad con rasgos ásperos, casi bestiales. Permanecía inmóvil, con una sonrisa maníaca en su rostro. Nunca había experimentado algo tan aterrador en mi vida. En pánico, agarré mi teléfono y comencé a grabar un video, con la esperanza de que ayudara a la policía. Pero en cuanto empecé a grabar, el hombre se dio la vuelta lentamente y se dirigió hacia la puerta de entrada. Temblaba como nunca antes, el miedo me envolvía por completo, y en ese momento, el hombre comenzó a golpear la puerta. Eran golpes suaves y poco frecuentes, como si la persona simplemente quisiera burlarse de mí, y lo estaba logrando. En lugar de llamar a la policía, grabé todo en video. Pronto cesaron los golpes. Me quedé parado mirando la puerta, esperando algo aterrador, mientras el silencio me consumía. Pero los golpes no volvieron. Cuando mostré el vídeo a la policía, finalmente comenzaron a tomarse mi problema en serio. Aumentaron la vigilancia en la zona y prometieron hacer todo lo posible para encontrar a esta persona. Sin embargo, incluso con su ayuda, no me sentí seguro. Después de varias semanas de calma, la situación me sacó completamente de balance. El extraño comenzaba a venir todas las noches y cada vez su presencia era más aterradora. Una vez encontré una nota en mi escritorio con las palabras «Te veo». Mi corazón se hundió y empecé a temer seriamente por mi vida. Ese día decidí que ya no podía vivir así. Empaqué mis cosas y me fui con amigos a otra ciudad. Me daba miedo dejar la casa, pero era aún más aterrador quedarme allí. No sabía lo que él quería de mí y lo que me esperaba, y esperaba que un cambio de escenario me ayudara a calmarme y comprender la situación. Pasaron varios días y comencé a sentir alivio. Fiestas hasta altas horas de la noche. Conversaciones sinceras casi lograron que olvidara todo eso. Pero una noche, mientras estábamos en el patio trasero en grupo, entré para tomar una camiseta de mi mochila y en su lugar encontré una nota que decía: «Pensaste en huir». Mi sangre se heló. El extraño me había encontrado. La ira y el miedo no tenían límites. Regresé a casa decidido a no tener miedo para siempre. Instalé cámaras adicionales. Comencé a trabajar con un detective privado para descubrir quién era esta persona y por qué me perseguía. Descubrimos que era un ex recluso que resultó vivir en las cercanías. Cada noche ahora verifico las cámaras y trato de llevar una vida normal, pero el miedo nunca me abandona. Sabía que este individuo estaba cerca y no se detendría hasta lograr lo que quería.
pero la verdadera razón de su acoso sigue siendo un misterio hasta el día de hoy.